¿Las leyes de la física son universales o son una creación humana? Pretenden ser universales, tienden a ser universales, pero creo que sería muy ingenuo despojarla de la dimensión humana, porque al final están basadas en nuestra percepción subjetiva de la realidad. Hablamos desde nuestro punto de vista. Sí, claro. Y ahí yo leía un libro ahora de filosofía en el que decía, bueno, las leyes humanas, las leyes físicas parten de la experiencia sensorial, del rojo, de no sé qué, tal. Ahora que has creado tus leyes físicas en base a tu experiencia sensorial, quieres negar la experiencia sensorial y crear leyes universales ignorando al ser humano. Pues, tío, ten cuidado, ¿no? Porque estás deshaciendo un camino. Eso lo decía Demócrito ya. Demócrito tiene un fragmento. Demócrito es uno de los primeros atomistas y estos defendían que solo existe el átomo y el vacío y nada más. Entonces él tiene un fragmento en el que representa un diálogo entre la razón y los sentidos. Y dice la razón, no hay color, no hay olor, no hay sonido, solo hay átomos y vacío. Y los sentidos le contestan eso. Le dicen, miserable, de nosotros has tomado la evidencia con la cual ahora nos estás intentando negar. Entonces... Sí, es complicado separar la visión humana de todo. Muy complicado. Además decirlo eso, tu victoria es tu propia muerte. Tu victoria es tu derrota o tu... Eso, sí, tal cual. Qué bonito. Pero ciertamente hay un conflicto, ¿no? Pues creo que, y esto de nuevo no se estudia en las escuelas, no se estudia en las universidades. Para ti sería importante que se hablara de esto. Debería haber filosofía de la... ¿Universidades de física se tendría que hablar de estos temas? Sí, en la universidad. Sin duda. Debería haber una clase de filosofía de la ciencia, y no te digo ya de teoría de la medida, porque te pones a hacer cosas y si no sabes lo que estás haciendo, pues no estás construyendo sobre nada. Y luego pues te desmorona el edificio en cuanto te dicen dos cosas, porque no sé, yo he armado el edificio al revés, yo he armado el edificio de la física y ahora poco a poco estoy armando el edificio de la realidad, del conocimiento, de la epistemología, pero que no haya algo de epistemología en física, pues te destroza tu propia concepción de lo mismo que estás haciendo. Entonces te tumban en cualquier momento. Como una caja de resonancia un poquito, ¿no? Sí, y el problema de todo es que, exacto, se genera una caja de resonancia tan absurda que luego puedes salir a decir cosas y te das cuenta que estás diciendo disparates solamente cuando escuchas a alguien que sabe de verdad. Entonces te genera una falsa seguridad respecto a ciertos temas que no es más que una ignorancia suprema, que lo que te hace es ser demasiado valiente con tu ignorancia. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y hay que tener mucha humildad y respeto por otras formas de pensar y otras áreas de conocimiento. Entonces, sí, la física es maravillosa, la física hace cosas increíbles, pero de nuevo no hay que olvidar que la diferencia entre mapa y territorio, no hay que olvidar que no deja de ser una acción humana sobre un mundo del que formamos parte. Hay una cosa que a mí me estalla la cabeza, es que somos parte del universo y somos un sistema que se estudia a sí mismo. Entonces, ¿cómo no va a haber sesgos? ¿Cómo no va a haber limitaciones? Claro. ¿Cómo no va a haber barreras? Hay también el teorema de Gödel que demuestra que las matemáticas son incompletas y parten básicamente de lo mismo. Un sistema que se estudia a sí mismo pues está forzado a cometer errores. Entonces quizás esa intención de la física de ser puramente objetiva y ajena a la experiencia humana es una ilusión que no tiene misma consistencia sobre sí misma, porque ¿cómo pretendes que algo humano sea ajeno al humano? O sea, claro. Y como algo que es del universo sea ajeno al universo. Ojalá pudiéramos ver el universo desde fuera y poder juzgar y criticar y analizar desde fuera, pero estamos dentro del universo. Entonces... O sea, para ti, la ciencia no es la única forma válida de ver el universo. Para mí la ciencia no es la única forma de ver el universo y soy muy respetuoso con las personas que tienen otra forma de verlo. Creo que para mí es una forma muy interesante, muy poderosa y que me ha abierto en muchas formas de entender la vida, a la que recurro constantemente para evaluar otras cosas, y para mí es desde luego que la más potente que encuentro y que conozco. Pero me viene alguien que ha tenido una experiencia religiosa, que ha tenido una conexión con Dios y me asegura que no ha comido ninguna seta. Cosa difícil hoy en día. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo... Que no te vas a cerrar en banda a decir este tío es un loco, no este tío es eso. un chalao o me quiere engañar. Me parece irresponsable negar su experiencia personal y me parece muy soberbio pretender imponer la mía. Entonces yo sí considero que la ciencia es el mecanismo que yo actualmente mejor tengo para entender mi realidad, pero soy consciente de que no hay pocos otros, y tomo una biblioteca y vas a ver cientos de miles de personas que han escrito sobre otras formas de entender la vida, en Nirvana, no sé cuántos, y yo no soy nadie para decir a esa gente que eres un ignorante. Esto. ¿Te da miedo de que todo esto que dices te puede crear enemigos en el mundo científico más cerrado, que quizás creen que
o piensan que la ciencia es la única forma de ver el universo? Ciertamente no, o sea, miedo como tal, no. Sé que obviamente pues habrá gente que esté más de acuerdo, gente que está más en contra, pero que la vida, en general, creo que el gremio científico es de los más abiertos de los que puedes encontrar. Y por suerte, pues uno pueda hablar con libertad de sus propias creencias. Hay mucha gente religiosa dentro de la ciencia, hay mucha gente que tiene diferentes perfiles y creo que hay una bastante libertad de pensamiento. Cierto es que a veces es muy monolítico el pensamiento científico y creo que es muy positivo que se vaya abriendo a otro tipo de pensamientos, pero no creo que sea en general censurador. Eso es bueno. Hay censuras un poquito más sutiles, que sí las hay, pero en general son pocas y creo que en líneas generales creo que es uno de los, no sé cómo lo ves, pero es uno de los gremios de todas las profesiones que en este sentido pues más abiertos al diálogo y al debate, ¿no? Yo sigo hablando de lo que pienso de forma libre y voy a obtener críticas. Seguramente haya gente que responda a este podcast con otras opiniones, pero bueno, yo sigo despertando por la mañana, no hay ningún problema. no te pegan un tiro. No me he roto la ventana. No, al final tampoco sé, es que... No, pero en México, cuidado. Tener esa libertad también, eso no. No, es más, yo creo que es muy positivo que haya gente que piense de forma diferente. Claro. Y creo que la ciencia se enriquece con pensamiento diferente. Y que si vas a los clásicos... Bueno, Carl Sagan era un espiritual, una persona... Sí, joder. Bueno, Carl Sagan era todo, ¿eh? Sí. Sí. Le gustaba mucho la noche. Sí. Le gustaba la vida, ¿no? Le gustaba la vida. ¿Le gustaba la vida o no? Le gustaba la vida. ¿Y los delfines? Está bien que le guste la vida, pero claro, si lees escritos de Schrödinger, de Heisenberg, de Planck, Eddington era súper religioso, son gente muy abierta, gente que tiene inquietudes, sí son férreos conforme a, creo que a veces se fuerza la ciencia para hacer parecer cosas que no son, y ahí es donde entra el carácter científico un poquito más de forma inspirada, cuando alguien toma la ciencia y hace un cachondeo de eso. Pero en general, si tú tienes tus creencias... Como los que dicen que la cuántica, como los que hablan de cuántica como si fuera magia, ¿no? Sí, la curación cuántica. Que esto ha mucho en los últimos años, ¿eh? Sí, la cuántica relaciona con la espiritualidad, pero forzando los términos, no por la superposición. No, y que no sabe lo que es cuántica, claro. Ponen cuántica porque suena como algo moderno y complejo. No todo vale. La palabra cuántica invita a nuevos puntos de vista y está genial, como digo, pero no todo vale. Entonces, creo que hubo a lo largo de la historia posiciones muy bonitas en los científicos en cuanto a navegar un poquito ahí en medio. Creo que en cierto sentido se ha perdido un poco porque sí ha habido mensajes un poquito más agresivos, monolíticos, pero en general yo estoy muy orgulloso de la comunidad científica en cuanto a apertura, la verdad.